Bienvenido, buenas tardes y gracias por estar ahí. Estás muteado, Dani, me parece. Ahí está. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Bueno, un lujo haber escuchado a un querido amigo como Adrián. Ya nos conocemos hace muchos años y trabajamos a la par en muchas cuestiones. Espero que la conexión se mantenga bien porque estamos con un serio problema acá de muchísimo viento y mi conexión en el área rural es inalámbrica, así que sinceramente espero que soporte la red. Bueno, nada, creo que la presentación de Adrián ha contextualizado buena parte de las cuestiones que vamos a trabajar. Yo me voy a dedicar más hoy a cuestiones instrumentales. De hecho, muchos de ustedes con los cuales ya tengo vínculo en las redes sociales, ya alguno me ha preguntado, me recuerdo de un municipio, me preguntaban, bueno, ¿cómo podemos acceder a tal o cual financiamiento? Y yo le dije, bueno, esperá a la clase para ver estas cuestiones. Así que vamos a ponernos entonces a ver algunos aspectos instrumentales de la cooperación. Yo voy a partir de una base que espero no sea equivocada, que es, bueno, que la mayoría de los municipios, de los que no son metropolitanos, tienen mucho menos desarrollo en materia de cooperación internacional descentralizada. Entonces, voy a tratar de tener una presentación no muy larga, instrumental, y tener algo de tiempo para poder responder las preguntas y las inquietudes básicamente de cómo hacerlo. Entonces, bueno, viendo el tema de hoy, como siempre, los invito a seguirme en las redes sociales, no por una cuestión de vanidad, sino básicamente porque voy colocando ahí toda la información sobre temas municipales en distintas dimensiones que yo creo que son importantes identificar. Entonces, ese es un poco el objetivo de que me acompañen. Bueno, vamos entonces a empezar a definir qué hablamos cuando hablamos de cooperación internacional descentralizada. Esta es una definición bastante clásica de Rodríguez Vázquez. Dice, un conjunto de acciones y o recursos que intercambian actores de diferentes países de manera voluntaria y conforme a sus estrategias e intereses. Lo primero que tenemos que entonces que identificar cuando vemos esto es que la política local de cooperación internacional forma parte de una estrategia de vinculación que busca intercambiar recursos económicos y humanos entre ciudades. Uno de los mitos que pretendo derribar tanto como pueda yo humildemente en esta clase, es que la cooperación internacional se limita prácticamente a obtener recursos económicos. Esa imagen de la cooperación internacional es una imagen a la que ya llegamos tarde. Es muy poco frecuente la obtención de recursos económicos, entendidos estos recursos económicos como una transferencia más grande o más pequeña de recursos de un país, de un organismo internacional o aún de otro municipio, de otro continente hacia el municipio. Recuerdo el ejemplo que daba del compañero que me había escrito por Facebook, me preguntaba recursos
específicamente para, si yo no recuerdo mal, para refaccionar una sede del municipio en la ciudad de La Plata. Y yo lo que le decía es, bueno, este tipo de cooperación no es la habitual. Eso representa un modelo de cooperación que existe hoy, pero para países con unos niveles de desarrollo que nada tienen que ver con los de la Argentina. En nuestro caso, el énfasis de la cooperación va a tener que estar puesto en el tema de los recursos humanos, básicamente, y en las tecnologías que podemos adquirir. Esto espero que no signifique que mis queridos compañeros que están escuchándome ahora se fuguen todos porque dicen, bueno, si no voy a conseguir recursos para el municipio, ¿para qué voy a trabajar cooperación internacional descentralizada? Y ese sería un gran error. Hay muchas cuestiones por trabajar e inclusive hay recursos. Pero lo que no vamos a encontrar son exactamente los recursos así etiquetados como si fuera, yo hago siempre un poco la broma, de un diplomático o de un miembro de un municipio, no sé, del Japón o de Italia que baja con una chequera y nos va a extender cheques para labores que tiene que desarrollar el municipio. Ese es el mito a vencer en cooperación internacional y sobre el cual voy un poco a trabajar. El segundo punto, que yo creo que es muy relevante, vamos a trabajar un poco sobre el final de la clase de esto, es que una política de cooperación internacional en un municipio se asocia transversalmente a otras políticas del gobierno local. Vamos a ver que en algunos municipios que se desarrollan este tipo de iniciativas de cooperación internacional, pareciera que hay un responsable, un licenciado en ciencia política, un licenciado en relaciones internacionales, que es contratado por el municipio y que se le asigna a él toda la tarea de cooperación internacional. Pero la realidad es que a esa política lo que le estaría fallando es que yo tengo que pensar cómo la cooperación internacional mejora mi política social, cómo la cooperación internacional mejora mi política de seguridad, cómo mejora la política de modernización del municipio, y así con cada una de las políticas. Entonces, pensar la cooperación internacional dentro de la gestión municipal significa entenderlos como una política transversal que puede servir y mejorar cada una de las políticas del municipio. Yo creo que es uno de los planteos centrales que para los que tengan ganas de desarrollar este tipo de iniciativas es muy claro. No es solamente contratando a una persona que vamos a resolver los problemas, todos los problemas de la gestión, sino que va a exigir una mirada en favor de esta política de cooperación intermunicipal que se cruce con cada una de las políticas sectoriales del municipio. Un tercer elemento que yo creo muy importante, y esto incrementa sustancialmente las posibilidades de éxito de una política de cooperación internacional en un municipio, es que no solamente la motoriza el sector público estatal, la provincia, que también tiene que tener una política de cooperación internacional, o en el caso específico de los municipios, sino que muchas veces es más fácil conseguir acciones de cooperación internacional por la vía del sector no estatal. ¿Esto qué significa? Que muchas veces, y ustedes a veces, voy a poner un ejemplo, en muchos municipios bonaerenses es más fácil ayudar a los bomberos a conseguir en donación una autobomba para la asociación de bomberos, que conseguir una autobomba si yo me planteara conseguirla desde el municipio.
Entonces, la política de cooperación internacional tiene que ser pensada desde todos los actores que están en el territorio. Entonces, hay veces que se pueden conseguir cosas desde el municipio, hay veces que se van a conseguir desde el sector educativo, hay otras veces que se va a conseguir desde bomberos, hay otra que se va a conseguir desde organizaciones de la sociedad civil o de la economía social y solidaria. Y así con cualquiera de los actores. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes, por ejemplo, en nuestra escuela hay compañeros que hoy no están en la gestión municipal, pueden promover acciones de cooperación internacional también desde el lugar que les toque hoy conducir, dirigir en el campo de la sociedad civil. Estos tres son un poco los tres elementos más conceptuales que quiero un poquito desarrollar. Esta tabla que les voy a poner aquí busca clarificar ideas. Me perdonarán ustedes que parece que yo estuviera un poco molesto mostrando esta tabla, mostrándosela. Yo no pretendo eso, sino que lo que busco es clarificarles tanto como pueda el tema sobre el cual hay construidos muchos mitos. Primero, sobre la cooperación, lo primero que tengo que identificar son los recursos. Recursos hay de dos tipos. Hay recursos que son reembolsables y hay otros que son no reembolsables. Hay, por ejemplo, para determinado tipo de acciones, hay recursos que se asignan con el compromiso de devolverlos. No estoy hablando de un crédito, estoy hablando, por ejemplo, lo vamos a ver inmediatamente, de que, por ejemplo, una organización a mí me transfiere unos determinados recursos para una determinada tarea, una tarea que obviamente va a generar recursos, y después yo, con esos mismos recursos que me asignaron a mí para desarrollar una política, por ejemplo, ahora lo vamos a ver, se lo transfiero a otro país o a otro gobierno local. Entonces, una primera diferencia es entre fondos que son reembolsables, que yo tengo que devolver de alguna forma, o fondos que son no reembolsables. Esto es, que me dan a mí una asignación presupuestaria, me dan unos determinados recursos para desarrollar algún tipo de política en una determinada dirección. El segundo criterio para dividir es el tipo de cooperación. Cuando a ustedes les llegue una convocatoria para la cooperación, hay algunos boletines que circulan, y si quieren yo después les puedo facilitar, pero la Red Argentina de Cooperación Internacional, por ejemplo, la RACI, tiene su página web, ahí hay como un largo directorio de organismos cooperantes. Se hablan en general, de acuerdo al ámbito, en tres tipos. Un tipo de cooperación es la más clásica, la primera, la que fue histórica, lo planteó Adrián. La cooperación internacional surge en la segunda posguerra y es la cooperación llamada vertical, que es la cooperación norte-sur. O sea, países del norte, ustedes saben que sociológicamente hay países que se llaman del norte, casi de un norte sociológico, que son los países del hemisferio norte, Canadá, Estados Unidos, Japón, los países europeos, ¿no? Los países más desarrollados, y otros países que estamos en el sur. El mundo subdesarrollado habitualmente está en el hemisferio sur. Más allá de algunas particularidades, países de lo que se llama
países del norte sociológico, las excepciones de países ricos y desarrollados en el hemisferio sur son Australia y Nueva Zelanda. El resto en general de los países del hemisferio sur estamos en situación en vías del desarrollo. Ese tipo de cooperación es la vertical, que se llama, o sea, de un país rico a un país pobre, de un país desarrollado a un país subdesarrollado o en vías de desarrollo. Esa cooperación, por supuesto que existe. Los grandes cooperantes en el mundo siguen siendo los países del norte, esto es indudable, pero aparecen otros tipos de cooperación. El segundo tipo de cooperación es la llamada cooperación sur-sur o cooperación horizontal. Este tipo de estrategias lo que buscan, y yo voy a hacer énfasis en esto, y además para nuestros países, muchas veces desde el enfoque que pretendemos darle a la clase de hoy, es más posible, es cuando la acción de cooperación se da entre dos países de un equivalente nivel de desarrollo. Pongo un ejemplo, y se los voy a ir contando con mi propia experiencia de vida. Una de mis primeras acciones como consultor de la cooperación fue trabajar en Paraguay, con un financiamiento de la Organización de Estados Americanos. Yo trabajaba ya en la década de los 90 en temas municipales, y fui enviado a trabajar con municipios del Paraguay. ¿Quién lo financiaba? La OEA a través de la Cancillería Argentina, pero era en el fondo, es un fondo que se llama el FOAR, es un fondo de cooperación que tiene el gobierno argentino para ayudar a otros países del mundo subdesarrollado. También me ha tocado, por ejemplo, aunque físicamente México está en el hemisferio norte, pero conceptualmente es un país del sur sociológico, por ejemplo, me ha tocado ser conferencista con una beca de Amexid, que es la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional. Amexid, por ejemplo, es una clásica institución que financia proyectos Argentina-México, y ahí estaríamos en una cooperación de tipo horizontal, porque son países con el mismo o relativo mismo nivel de desarrollo. Hay un tercer tipo de cooperación que es muy interesante y que hay muchas veces que es un formato que se adquiere la cooperación horizontal, la cooperación vertical en el mundo, que es la llamada cooperación triangular. Por ejemplo, si yo miro la cooperación italiana, hace mucho énfasis en lo que se llama la cooperación triangular. La cooperación triangular es una cooperación donde nace en el norte, ¿no? en el área desarrollada. Esa cooperación ejecuta una acción en un país con un determinado nivel de desarrollo, y después este país beneficiario de la cooperación hace la misma acción en cooperación horizontal. Y los voy a poner en un ejemplo en el cual yo pude trabajar. Paneles solares para eficiencia energética escolar. Yo lo único que hice fue ayudar, digamos, a desarrollar el proyecto. La cooperación italiana tenía una línea de apoyo a escuelas argentinas para trabajar el tema de eficiencia energética con paneles solares, pero el compromiso, una vez desarrollada la acción de cooperación, era que las escuelas argentinas que estaban beneficiadas ayudaran a escuelas africanas. Entonces, es el tipo de cooperación internacional que me transforman a mí,
¿sí? En receptor de cooperación y en dador de cooperación. Ese es un formato que se utiliza mucho hoy en cooperación internacional y básicamente en algunos tipos de cooperación internacional descentralizada. Espero estar siendo suficientemente claro. Después hay, de acuerdo a lo que se llama la vía, hay cooperación que se llama bilateral, cuando participan dos países. Por ejemplo, hay un tipo de cooperación, lo pongo con un ejemplo, es la típica cooperación, por ejemplo, entre Argentina y Francia. Muchos se preguntarán, Francia, que tiene más de 36.000 gobiernos locales, municipales, se preguntarán, por ejemplo, por cómo es esa cooperación. Bueno, la cooperación francesa parte de la idea, no son todas así. Y después, si quieren, me preguntan, y yo con todo gusto se los voy a ir contestando en los distintos países. Francia hace una cooperación bilateral. Se coopera el Estado argentino, el Estado francés, ayuda al Estado argentino en su política de trabajo con los municipios. Una cooperación no muy grande comparado con el nivel de desarrollo de Francia y además está históricamente muy vinculada a un tema, que es el que vieron conmigo, que es el tema del asociativismo intermunicipal. Francia es un gran cooperante en asociaciones de municipios. Esa cooperación es resuelta a nivel bilateral entre los dos países y los dos países estructuran cuál va a ser la cooperación internacional descentralizada. Después hay una vía que es la llamada cooperación multilateral, donde participan varios países. Es más infrecuente en nuestro caso, pero son grandes consorcios, inclusive puede ser entendida así la cooperación de la Unión Europea, donde un conjunto de países deciden desarrollar unas acciones de cooperación con respecto a otros países. Un tercer tipo de vía es la cooperación regional, que es la cooperación entre países de una misma región. Por ejemplo, hay cooperación a nivel educativo, yo les hice un ejemplo, FOAR, es un proyecto que ha financiado históricamente la Argentina en países, por ejemplo, en Paraguay, por ejemplo, Argentina en Bolivia. Otras agencias financian, por ejemplo, es la cooperación argentino-chilena, que no, por ejemplo, hoy no abarcaría específicamente a la provincia de Buenos Aires, porque trabaja mucho más en áreas de frontera, pero es una cooperación del tipo regional. Después, sobre el tema de la modalidad, hay muchas formas de trabajar, muchos temas para trabajar. Uno es el económico-financiero, obviamente, que es la transferencia de recursos. Pero hay otras que son muy significativas. Por ejemplo, la cooperación técnico-profesional. Hay algunas cooperaciones que lo que hacen, por ejemplo, la cooperación japonesa, que mucho tiempo se ha especializado en este tipo de cooperación de modalidad técnico-profesional. No voy a recibir nunca, ¿sí? Recursos financieros por parte de esa cooperación, pero lo que voy a recibir son recursos humanos de alto nivel, ¿sí? Que vienen desde Japón, que vienen a trabajar en una determinada actividad, por ejemplo, no sé, pienso en la cuestión de la agricultura sustentable, y la cooperación corre con los gastos de esa movilidad de esos profesionales. O sea que al receptor, al municipio o a la sociedad civil, no le cuesta absolutamente nada recibir técnicos de altísimo nivel, que uno no los podría pagar desde los presupuestos de los municipios argentinos y que sin embargo yo los puedo recibir.
Así es, hay muchas cooperaciones que tienen ese formato cada vez más. La económica financiera en general es la menos frecuente. Las cooperaciones pasan a ser más técnico-profesionales. Les pongo un ejemplo. Yo hace, no sé, unos 10 años más o menos, a lo mejor alguno de ustedes inclusive pudo haber sido mi alumno, yo fui organicé un programa de cooperación financiado por la cooperación italiana de formación de los secretarios de producción de los municipios bonaerenses. Y esa cooperación tenía una parte muy relativamente pequeña que la financiaba el gobierno de la provincia de Buenos Aires con sus propios recursos y se complementaba a los profesionales del caso, los profesionales argentinos, estaban complementados con técnicos profesionales que venían de Italia y que eso no costaba un solo peso a los municipios y en este caso a la provincia de Buenos Aires. Hay otra cooperación muy importante, que es la educativa cultural, muy buscada en el mundo y sobre las cuales hay altas chances de conseguir oportunidades. De formas, voy a poner 2 ejemplos no bonaerenses, pero que me vienen a la memoria, que son bien interesantes. Por ejemplo, en la municipalidad de Malargüe, en la provincia de Mendoza, parte de la negociación, ahí hay una instalación de la Universidad de Chicago, de radioastronomía, que tuvo que contar con el apoyo del municipio. Parte de la negociación con la Universidad de Chicago fue los 2 mejores promedios de las escuelas secundarias de Malargüe, tienen una beca para acceder a estudiar en la Universidad de Chicago, que es una de las universidades más prestigiosas del mundo. Entonces, la realidad es que yo estoy consiguiendo un beneficio de cooperación, que son 2 becas. 2 becas en la Universidad de Chicago, para que vayan entendiendo ustedes, estamos hablando, hoy debemos estar hablando de, yo creo que más de $25.000 al año para identificar, y eso es una acción de cooperación. Hay muchas becas, ahora vamos a revisar algunas, para profesionales, para técnicos de mi ciudad. Yo tengo que ser ahí inteligente y pensar no solamente en el municipio, sino tengo que pensar en cómo voy a mejorar los recursos humanos de mi ciudad. Y en esto hay muchas oportunidades educativas. Mucho más si además lo articulan, obviamente, con los institutos técnicos profesionales o si tienen con las universidades con las cuales ustedes trabajan. En nuestro caso no hay tanta, porque ahora vamos a ver por qué razón, pero hay también lo que se llama cooperación humanitaria. Si ustedes tuvieron, no sé, la oportunidad de conocer alguna parte del mundo no turística, digamos, no sé, yo siempre recuerdo, por ejemplo, yendo a trabajar al interior de Guatemala, y era muy frecuente que los tanques de agua de las viviendas rurales más pobres del interior de Guatemala tuvieran el logo de la ESID, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Eso es clásicamente una estrategia de cooperación humanitaria. O, no sé, hace 2 años fui a dar clases, no una clase, fui a dar una conferencia en el Parlamento paraguayo, había habido inundaciones y había una suerte de campamento en frente a la legislatura y USAID, la Agencia Norteamericana de Cooperación, había montado todo lo que eran baños, digamos, ¿no? Baños químicos para esa gente que había encontrado en esa situación. Eso es lo que se llama cooperación humanitaria. Por último, hay que mirar estos roles, estas vertientes de la cooperación. Por un lado hay cuestiones de oferta. Uno tiende a pensarse, y en un país como la Argentina es bien interesante esto,
solamente como uno como receptor de la cooperación. Solamente, como que nosotros estamos en un nivel de desarrollo menor que otros, ¿sí? Y entonces tenemos que recibir algo de otros. Y la realidad es que en un país como la Argentina, yo tengo muchas cosas, obviamente, para ser receptor de cooperación, pero también en muchas cosas tengo para ser dador. Ustedes me pueden decir, Daniel, si no tenemos recursos, no, a lo mejor no tenemos recursos financieros, pero sí tenemos los recursos humanos que necesitan otros países que tienen menor nivel de desarrollo o menor nivel tecnológico. Y cuando digo tecnológico, no lo digo solamente en tecnologías duras, sino en tecnologías blandas, de cómo hacer las cosas. La Argentina tiene unos recursos humanos muy interesantes como para postular, y hay algunas cooperaciones bien interesantes. Por ejemplo, está abierta en este momento la cooperación horizontal, el financiamiento de cooperación internacional de Mercociudades. Es un financiamiento relativamente pequeño, son alrededor de $10.000. Pero, por ejemplo, puede ser una linda experiencia para que un municipio, y yo he colaborado con alguno de ellos a postular y a ganar y ha logrado unas cosas bien interesantes, para que un municipio argentino le enseñe a un municipio, en este caso chileno, a desarrollar un conjunto de tecnologías. Y esto también hay que entenderlo, que no solamente no tenemos que pensarnos como receptores, sino también como dadores de cooperación. Aquí, en este slide, tenemos que identificar que los países se ordenan de acuerdo a su papel. Hay países que son receptores natos, que son los países de renta baja. Que estos países, naturalmente, la cooperación fija sus ojos en estos países. ¿Sí? Entonces, cuando yo pienso en Haití, en Honduras, en Nicaragua, en el Cono Sur, Bolivia, desde estos países, la realidad es que son países naturalmente receptores, porque son países de renta baja, o sea, el ingreso per cápita es un ingreso bajo. Además, la única excepción para ser receptor nato, cuando mi nivel de desarrollo no es tan bajo, son las situaciones extraordinarias. Por ejemplo, y ojalá, la verdad que me gustaría ser claro, espero que en el chat me estén preguntando cosas y que digan que están entendiendo. Lo que son las situaciones extraordinarias. Pongo un ejemplo. Colombia es un país que por su nivel de renta es un país de renta media. Es un país que tiene una renta un poco más baja, sí, obviamente, que el caso argentino, pero no es un país de renta baja. Pero su situación de haber terminado un conflicto bélico, una guerra interna, por más de 30 años, hace que sea un país receptor de cooperación para algunos territorios en particular. En el caso colombiano, son básicamente los municipios rurales, los cuales están en el radar privilegiado de la cooperación internacional. ¿Por qué? Porque la cooperación internacional ha decidido apoyar el llamado posconflicto. Por ejemplo, yo hace 2 años di algunas charlas para un organismo internacional, que es SKL, que es la Asociación de Municipios de Suecia, y estaban financiando todo el proceso de despliegue del asociativismo intermunicipal en Colombia. Y eso lo hacían los suecos. Por nivel de renta, Colombia no debería ser beneficiado, pero por una situación extraordinaria sí lo es.
Hay países que son predominantemente receptores, que son los países de renta media. Por ejemplo, puedo poner un ejemplo en América Latina, un país de renta media pudiera ser todavía Perú, un país como Ecuador, que no son países de renta muy baja, pero esos países son predominantemente receptores. Y por último son los llamados predominantemente oferentes, que son los países de renta media o media alta. ¿Esto qué quiere decir, este planteo que estoy haciendo yo con ustedes? Nosotros, por más que nuestra coyuntura económica, nuestros vaivenes con el nivel del dólar, hacen que nuestros ingresos varíen bastante, medidos en términos internacionales, en valores del dólar, la realidad es que nosotros somos un país de renta media en América Latina. Somos uno de los, siempre ahí, históricamente, ahí estábamos un poco compartiendo Argentina, Uruguay y Chile. Hoy el país de renta más alta es Chile, que de los países de América Latina con rentas más altas. Entonces, cuando un cooperante internacional, cualquiera de las cooperaciones, miran dónde van a privilegiar sus recursos, tienden a privilegiar los países de renta baja o que atraviesan situaciones extraordinarias. Entonces, eso hace que no haya tanto interés por financiar proyectos que se desarrollen en nuestro país, porque el mundo entiende que nosotros tenemos una capacidad económica para no depender de esos recursos. ¿Esto significa que no vamos a hacer cooperación? No, todo lo contrario, pero tengo que ser realista en el tipo de cooperación internacional a la cual yo aspiro a alcanzar. Vamos a ver 8 tipos de cooperación. Y después vamos a hacer algunas reflexiones sobre ellas. La primera, ya lo habló Adrián en la primera parte, son los llamados hermanamientos. Son las relaciones entre dos ciudades. Algunas de estas es el típico convenio que se firma con un municipio de otra parte del mundo para un intercambio. ¿Qué elementos pueden ser? Bueno, si yo analizo un poco la trayectoria de la cooperación internacional en esta materia de hermanamientos, lo ideal sería buscar elementos en común que yo tenga con esa ciudad. Por ejemplo, algunos les puedo contar, por ejemplo, ciudades que tienen el mismo nombre. Por ejemplo, el municipio de Pinto, en Santiago del Estero, logró, y fue un caso muy sonado, porque en el medio hubo un problema de corrupción alrededor de esto, no en el caso argentino, la corrupción más grande era en el caso español, se hermanó con el municipio de Pinto en España. Entonces, Pinto, ese es un hermanamiento. Otros tipos de hermanamiento son entre ciudades, por ejemplo, identificar el pueblo del fundador de la ciudad. Entonces busco, así es, por ejemplo, la cooperación de una ciudad, quizás de las más interesantes en términos de cooperación internacional, que es Rafaela, tiene 2 grandes cooperaciones. Una con el pueblo donde nació Lehmann, que fue el fundador de Rafaela, y otro con una ciudad italiana de donde provinieron básicamente los primeros inmigrantes que ocuparon el suelo de la ciudad de Rafaela. Es famosa, no sé si habrá algún compañero, seguramente sí, de Saavedra, de Pigüé, la histórica relación entre Pigüé y los averoneses. Entonces, estas relaciones ayudan a la cooperación. Me viene a la memoria, por ejemplo, Mar del Plata está hermanado con Fort Lauderdale.
o sea, una ciudad que está al norte de Miami, una ciudad costera, más o menos de gran importancia, que tiene aeropuerto. Entonces, ese tipo de cooperación, los hermanamientos. Ahora, si yo soy un municipio de 10.000 habitantes de la provincia de Buenos Aires, la realidad es que el hermanamiento con una ciudad, no sé, con Berlín, no parece entrar mucho en la dinámica, digamos, ¿no? El verdadero y buen hermanamiento es cuando yo tengo algún punto de conexión que me permite algún tipo de transferencia. El segundo elemento que ven ahí, sobre el cual me voy a dedicar un poquito más en las filminas que viene, es la participación en redes, que es el primer paso para trabajar en la cooperación. Algo de esto yo hablé cuando presenté el tema de asociaciones de municipios. Que una de las formas eran las redes de ciudades. Y había redes de ciudades nacionales y redes de ciudades internacionales. Es indiscutiblemente ahora, yo creo que es el primer paso para establecer una política de cooperación internacional para los que nos estén escuchando y trabajen en un gobierno municipal. El tercer punto son las gestiones entre embajadas y agencias de cooperación. Ahora voy a hacer algunas referencias de qué embajadas tienen algo y qué cosas tienen. Cuarto, son las misiones comerciales. Esto es, el municipio promoviendo, acompañar las misiones comerciales. Básicamente lo que buscan es buscar compradores para la producción local. Esto es bastante frecuente. Hay organismos del Estado Nacional que hacen este trabajo, a veces lo hacen con más o menor éxito en la articulación con municipios. En cualquier caso, es una de las formas. El quinto elemento es la promoción de becas para la cooperación de tipo técnico profesional o para el tema educativo. Son lugares distintos para ir a buscar este tipo de recursos, pero no los tengo que perder de vista. El sexto es la promoción turística para aquellos municipios que tengan un perfil turístico. El séptimo es la búsqueda de financiamiento, plantearlo desde el punto de vista, sí, ya más estrictamente el financiamiento. Y el octavo, y bien interesante, es el tema del intercambio de buenas prácticas. Esto es, estrategias que existen para conseguir mostrar la experiencia de mi municipio, cuando obviamente es original y valiosa, y esto puede tener, es muy importante y está vinculado a un tema que yo no voy a trabajar hoy, pero que para los que no conozcan de qué se trata, los invito al canal de YouTube de Findel. Hicimos un seminario sobre lo que se llama la marca ciudad. Lo hicimos hace unos 2 o 3 semanas y es una estrategia para valorizar la ciudad. Porque para yo ser receptor de algo, tengo que tener un nombre, tengo que tener una visibilidad. Es muy difícil que a un municipio que nadie tiene en el radar se consiga el financiamiento o la acción de cooperación. Siempre es bueno trabajar la marca de la ciudad. Hay municipios que lo han hecho extraordinariamente bien y que han tenido, ¿no? Esto de asociar, lo digo muy brevemente, que es asociar la ciudad aún en la cabeza de cada uno, en el imaginario de cada uno, cómo es esa ciudad. Si yo digo el municipio, le voy a poner un nombre inventado, Villa Cenicienta. Bueno, si yo relaciono Villa Cenicienta con un lugar pobre, es muy difícil que, digo, esto me va a generar unas ventajas y unas desventajas, ¿no? Si yo, por el contrario, asocio un determinado nombre, a lo mejor muchos de ustedes no conocen Miami,
Pero si yo digo Miami, todos piensan los rascacielos, la riqueza, los altos niveles, la playa. Hay un montón de valores que tiene la marca de la ciudad. Entonces, es muy importante construir un poco la marca ciudad, porque eso valoriza enormemente mi estrategia de cooperación. Cuando yo paso a estar en el radar. Y este pasar a estar en el radar no es solamente en el radar de la cooperación internacional, sino también es pasar a estar en el radar de personas que se involucran en estos temas. Y se los digo desde mi experiencia personal. Muchas veces a mí me han llamado de cooperaciones internacionales y me han dicho, Daniel, ¿en qué lugar te parece que podemos aplicar? ¿No? Me llamaban de afuera. ¿En qué lugar podemos aplicar estas acciones? Así, por ejemplo, he logrado, recuerdo, ayudé a distribuir 3 financiamientos de la cooperación española para financiar planes estratégicos de desarrollo productivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cooperación confiaba en mi opinión y yo me acordaba de municipios que tenían unas determinadas características políticas, sociales, de que uno sabía que iba a haber un determinado interés en ese trabajo, y entonces uno lo único que termina es haciendo una suerte de maridaje, de juntar a las partes. Una de las principales estrategias para todos es empezar a trabajar en redes. Yo sobre redes hablé en asociaciones de municipios, con lo cual no voy a volver a caer mucho en esto. Sí quiero señalar cuáles son las principales redes. Hay una, las tienen ordenada, la primera es CGLU, tienen ahí puesta la página web, sáquenle una foto, después cuando ponen la presentación en el Milita, pueden mirarlo, es la Asociación Mundial de Municipios. En general, no resulta habitual que un municipio participe directamente en CGLU, sino que la representación se da a través de las redes nacionales o temáticas de municipios. El diputado Julio Pereira fue en algún momento vicepresidente de CGLU, cuando era presidente de la segunda asociación de la red que ven ahí, que es FLACMA, que es la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones. FLACMA estuvo presidida por muchísimos años por Julio Pereira, el intendente de Florencio Varela, el argentino que más ha llegado lejos en el trabajo el trabajo internacional de los municipios. FLACMA, ahí sí hay municipios que a título personal pueden hacerlo a través de la federación, en este caso la Federación Argentina de Municipios, pero también hay algunos municipios, por ejemplo la ciudad de Rosario, ha participado históricamente de FLACMA sin la intermediación de la Federación Latinoamericana, de la FAM. ¿Es caro? Seguramente eso me estarán preguntando. Pues bueno, para un municipio no es muy caro. Estamos hablando, la cuota anual debe andar más o menos en unos $2.000. El tema es qué rédito le voy a sacar a esa participación. Si yo voy a pagar los $2.000 y me voy a quedar cruzado de brazos, obviamente FLACMA no me va a resolver nada. Pero si yo participo de los foros, participo de las instancias de negociación, voy a las reuniones de FLACMA, bueno, le iré sacando un provecho a esa adecuación. ¿Puedo participar de FLACMA sin pagar la cuota? Sí, también, si voy a los congresos. Este año el congreso, por ejemplo, se hacía en Recife, yo era expositor, fue la semana, era la semana la primera semana del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Tendríamos haber tenido el congreso de FLACMA.
La tercera de las redes que ven ahí es Sister Cities. Esa es una red norteamericana, fue la primera que hubo en el mundo y es la que organizó desde los años 50 el trabajo de tratar de ayudar a los municipios a buscar una asociación, un municipio hermano. Este trabajo de Sister Cities, de ciudades hermanas, ven ahí los municipios bonaerenses, Bahía Blanca, Balcarce, La Costa, La Plata, Luján, Mar del Plata, Pinamar y San Antonio de Areco, participan de esta red. ¿Por qué les puse los nombres de los municipios? Se los puse porque una de las estrategias es ir a ver qué municipio cercano tengo yo. Yo estoy, no sé, en Mar Chiquita. Bueno, ¿qué municipio cercano a Mar Chiquita tiene una oficina de cooperación internacional? Acá cerca de Mar Chiquita, por ejemplo, está Mar del Plata, con una larga tradición, o está la Municipalidad de Tandil, con una larga tradición de cooperación internacional. Entonces, pudiera identificar estas cuestiones. La cuarta que ven ahí es la más grande de las redes, la más significativa en general para los municipios argentinos, que es Mercociudades. Mercociudades tiene una compleja estructura directiva. Yo tengo que decirles con absoluta sinceridad, y nadie se puede enojar por lo que voy a decir, hay como, aunque no está establecido, como una suerte de dos niveles. Hay un grupo de municipios que han trabajado siempre en Mercociudades. Mercociudades fue creada en 1995. Entonces, ese trabajar siempre los hace estar un pasito adelante para obtener muchas cosas. Ahí una de las estrategias, obviamente, y hay municipios que lo han logrado, es acercarme, participar, digamos, y tratar de meterme un poco en ese club. Hay municipios que van a ver que lo han hecho y muy bien. Entre los municipios tienen ahí, no voy a relatar a todos, ven que no es una mala estrategia si alguien quiere empezar a trabajar la cooperación internacional. Desde diciembre de este año hasta el 2021, la Secretaría Ejecutiva, o sea, el año que viene, la Secretaría Ejecutiva la va a tener Tandil. Alguien me va a decir, bueno, Tandil, el intendente es Lunghi, es de la Unión Cívica Radical, es de Juntos por el Cambio. Sí, ya lo sé. Pero bueno, si yo puedo, no vamos a hacer a intervenir en la interna, digamos, sino que lo que vamos a tratar es de ver cómo nos apoyamos en el trabajo que tiene ese municipio, cómo podemos apoyarnos para desarrollar nuestra propia política de capacitación. También hay un nuevo organismo que es el Consejo Directivo, está Hurlingham, un municipio que en los últimos años ha desarrollado mucha política de cooperación. En las vicepresidencias temáticas, quizás el municipio, el único municipio gobernado por compañeros de Mercociudades, donde alguna vez estuvo en la dirección, fue Quilmes, en la época del intendente Gutiérrez. Fue una rareza, digamos. En general, Mercociudades nació más asociada a la idea de ciudades progresistas, ciudades de centro izquierda. Aquí históricamente fue Morón, que cuando Nueva Dirigencia era un partido vecinalista, digamos, Rosario, Buenos Aires en la etapa un poco del Frente Amplio, digamos, ese era los más que más trabajaban en Mercociudades. Pero, por ejemplo, la Municipalidad de Esteban Echeverría ha tenido en los últimos años una política muy sistemática de trabajo en Mercociudades y esto le ha dado unos grandes frutos en el trabajo. La forma primera para trabajar en Mercociudades, que yo les recomendaría, es trabajar en las unidades temáticas. Las unidades temáticas, van a ver ahí, yo puse solamente, tienen una presidencia y una vicepresidencia.
puse ahí la lista de algunas de las que están y quiénes son el presidente o el vicepresidente. ¿Qué municipios bonaerenses están ahí? ¿Cuál es la ventaja de estar en una red? Bueno, la realidad es que si yo lo voy a mirar por los recursos, la realidad es que si yo tengo que ir a un encuentro de una red que es coordinada por un municipio brasileño, voy a tener que pagarme el pasaje e ir a la reunión en Brasil. Si yo lo pienso desde el punto del rédito económico, claramente estoy perdiendo plata. Pero en esas redes se definen muchas veces los financiamientos sectoriales que hay de cooperantes. Entonces hay por ejemplo, aparece un fondo para el cambio climático, no sé qué. Entonces, eso pasa por la Comisión de Medio Ambiente. Entonces, si yo participo, puedo llegar a participar y a tratar de quedarme con un pedacito de esos fondos que hay trabajando. Después, el gran mérito de estas redes en general son los aprendizajes. Ya lo habíamos dicho cuando dimos la clase sobre asociaciones de municipios, que el gran mérito es este. Hay otras redes, estoy algo corto de tiempo, quisiera, espero que estén interesados, esperen que vuelvo para atrás, que es la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, es una red que está creciendo mucho en el mundo. Son las ciudades que no lo piensen solamente en términos de si tengo escuelas o no tengo escuelas, sino la preocupación está en el tema más bien de la calidad educativa, más en la línea de lo que vamos a ver en la clase con nuestro querido compañero Mario Oporto. Hay 4 municipios, Morón, Pergamino, Pilar y Zárate. Hay muchos municipios, cordobés y santafesino en esa red, que son las 2 provincias donde más se ha desarrollado. Después está CIDEU, es una red que está en Barcelona, es una de las 3 grandes redes españolas de cooperación, se canaliza por ahí algo de cooperación. CIDEU lo que tiene es una cuota anual alta. Tiene un conjunto de beneficios, pero hay que pagar, es como un club que hay que pagar una membresía para obtener unos beneficios. Y la cuota, si yo no recuerdo mal, es de cerca de $10.000. Después hay algunas otras, la red mundial de ciudades portuarias, la puse ahí, porque ahí está Bahía Blanca, está el consorcio de Bahía Blanca, pero hay otras ciudades portuarias también en la provincia de Buenos Aires que quizás quisiera interesarles. Y después está una vieja red que es ICLEI, que es Gobiernos Locales por la Sustentabilidad. Fíjense qué poquitos municipios, salvo en Mercociudades, donde son 45, no son compañeros nuestros, 45 de los 135, o sea que es 1/3 de los municipios que participan. Fíjense que en las otras redes hay 1, 2, una cosa muy tímida de participación. Cuestiones, como decíamos antes, y vamos ya cerrando, espero ir cerrando para las preguntas que haya. Gestiones ante embajadas. Bueno, hay un conjunto de embajadas, no necesariamente la embajada es para conseguir recursos. La embajada puede ser porque yo tengo, por ejemplo, les cuento un ejemplo. El municipio donde yo trabajé, una oficina de cooperación en Entre Ríos, armándolas, se las armé, era un municipio que tenía 4.500 habitantes. Era un municipio pequeño. ¿Pero qué era? La población era básicamente eslovaca. Vieron que hay la vieja Checoslovaquia se dividió en República Checa y en Eslovaquia. Bueno, la población migró y se instaló en ese lugar, población eslovaca. Bueno, se trabajó justamente con el eje de los eslovacos en Argentina. Entonces, a partir de ahí, si bien Eslovaquia no es uno de los países más ricos de la Unión Europea, digamos, pero sí se empezó a trabajar en el hermanamiento, en el que gente de Eslovaquia se sensibilizara por sus descendientes, el tema de la cultura, ¿no? Entonces ahí se construyó a partir de ¿qué? De la relación con la embajada. El segundo elemento que ven ahí de la política son las misiones comerciales. Lo primero que uno tiene, en la Argentina hay una organización que se llama la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Exterior.
Ahí Adrián anunció que el Senado va a organizar una de estas charlas, que yo también tuve el honor de que Adrián me invitara. Es obviamente que hay que ir a decir, yo tengo para exportar, quiero participar en una misión comercial. En general, la misión comercial se lo financia cada uno de los empresarios. En general, el Estado da algún tipo de beneficios, facilidades, rebajas en pasajes aéreos. En general, uno de los problemas es que las acciones de cooperación de misiones comerciales son orientadas a empresas de tamaño medio alto, ¿no? Sin embargo, puedo contarles la experiencia, en Florencio Varela en algún momento, nuestro énfasis estuvo puesto en una gran feria de misión comercial, que es la Feria de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Un pasaje a Santa Cruz de la Sierra vale más o menos lo mismo que puede costar hoy un pasaje para ir a Jujuy o para ir a Salta. Vuela Aerolíneas Argentinas, vuela BOA, Boliviana de Aviación, y perfectamente, y es una feria donde va mucha gente, no solamente de Bolivia, sino del sur de Brasil, va gente del Paraguay, va mucha gente de Argentina, va gente de Uruguay, porque es reconocida como una feria de las llamadas multitemáticas. O sea que no es, porque hay algunas que ustedes a lo mejor conocen, FITUR, la Feria Internacional de Turismo. Bueno, eso es para un sector, o de la alimentación que se hace en Alemania, ¿no? Esas grandes ferias mundiales de un solo sector. La de Santa Cruz es multisectorial, puede ir cualquiera que tenga, ¿no? Hay muchas, las embajadas argentinas, algunas, cuando están bien llevadas adelante por los embajadores, lamentablemente no todas, también pueden llegar a acompañar este proceso. El tema es que claramente yo estoy invirtiendo recursos para obtener recursos posteriores. En promoción turística, bueno, en becas no son exactamente los mismos cooperantes. Yo ahí rescaté 3 formas de conseguir becas. Una de ellas, por una cuestión de idioma, uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina es la baja cantidad de personas que saben hablar inglés. Esto limita las posibilidades de conseguir becas para el extranjero. Hay mucha beca para ir a países de lenguas sajonas que en la Argentina lamentablemente no se pueden utilizar. Pero sí en idioma español. Tienen ahí la Fundación Carolina. La Fundación Carolina, fundacioncarolina.es, es un organismo cooperante español, integrado por el Estado español y por empresas españolas que financian becas para universidades españolas. En todos los niveles. Para estudiar, para pasantías estudiantiles, para hacer los máster o para hacer doctorados, inclusive cuestiones adicionales. Un segundo elemento que lo puse porque muchas veces los vemos un poco ahí que no sabemos qué hacen en nuestros municipios, son los clubes de leones. Los leones tienen, o Lions, tienen muchas becas de intercambios estudiantiles en el mundo y hay que saber aprovecharlos. Y el tercero, un recurso que tiene el Estado Nacional desde siempre, digamos, que es el llamado Campus Global del Ministerio de Educación. En ese campus tienen toda la oferta que puede haber país por país de todo el mundo que tienen algún tipo de vínculo con la República Argentina. Después, promoción turística, ahí hay que apostar más al intercambio, digamos, más con hermanamientos. Y después llegamos a 2 cuestiones. Una de ellas es el financiamiento. Una forma de conseguir recursos pequeños, no imaginen grandes volúmenes, pero financiamientos son los llamados fondos de embajadas. Los embajadores de algunos países tienen ahí nombrados cuáles: Alemania, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Suiza y Australia.
puse por las siglas internacionales de esos países, los embajadores tienen una, si se me permite la expresión, caja chica para financiar determinados proyectos que a los embajadores, obviamente con acuerdo de sus países, no es a título personal, les interese. Pongo mi experiencia. Yo, por ejemplo, conseguí un financiamiento del equivalente a $50.000 de la cooperación de Nueva Zelanda para un municipio muy pobre de La Rioja y en particular para los productores rurales, muy pobres, básicamente de ganadería caprina, para trabajar con esos productores. Mejorar razas y tratar de trabajar en la cadena lechera del caprino. Ese proyecto es fácil de conseguir. ¿Por qué? Porque esa caja chica el embajador la tiene. Claro, si yo aparezco un día tocando la puerta de la embajada de Nueva Zelanda, me van a decir, ¿usted de dónde salió, señor? ¿Por qué me trae el proyecto? Ahí hay que tener una estrategia. Tengo que tener un proyecto atractivo a efectos de la cooperación. Y no se olviden nunca de una cosa. Y estoy preocupado por el tiempo. Carlos, discúlpame. Pero imagino, estoy llegando a la parte de qué es cómo conseguir plata, que es, me imagino, el gran estímulo para muchos para esta clase. Este tema, esos fondos, en general los cooperantes trabajan de la siguiente forma, y ustedes tienen que ser vivos en esto. Hay que ir a pedir poca plata, ejecutar un proyecto pequeño, rendir cuentas. Una vez que uno rinde cuentas, va y le presenta, ya los conocen, saben que uno hace el proyecto, cumple con el resultado. El embajador le va a hacer fácil justificar por qué invirtió en ese proyecto. Y después van y piden por uno más grande. Cuento una sola anécdota. Yo empecé a trabajar hace muchos años con la cooperación alemana en un programa de capacitación que dirigí por muchos años cuando Julio estaba en la FAM. Empezamos con $1.000. Eso fue el primer fondo que conseguimos. Era en el año 2002. El último año que ejecutamos, estábamos ejecutando fondos por casi $50.000. Para que ustedes dimensionen, o sea, habíamos crecido de 1.000 a 50.000. ¿Pero por qué? Porque nos conocían, porque habían visto a los alumnos, porque habían visto los resultados. Que un año nos dieron 1.000, al otro año nos dieron 3.000, al otro año nos dieron 10.000. Y a medida que nosotros íbamos creciendo, ellos nos iban dando más recursos. ¿Sí? Entonces, esta es una buena estrategia. Hay que ser súper prolijos en las rendiciones con la cooperación. Hay algunas otras organizaciones, ahí les puse 5 agencias de cooperación que hay que son las que están en la Argentina. AECID, que es la cooperación española, bastante limitada durante toda la última década, no así en otros países. La JICA, o sea, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, muy vinculada a los temas del ambiente, de la ecología, de la producción de alimentos. El IDRC, así los encuentran en internet, es la Agencia de Cooperación canadiense, muy generosa, también especializada en algunos temas. La GTZ, de la Argentina, no es particularmente, es mucho más importante en otros países, que es la Agencia de Cooperación Alemana, y también la propia Unión Europea, que tiene algunos financiamientos. Hay un sexto punto, que es el intercambio de buenas prácticas, que son los llamados premios. Algunos municipios han ganado premios. Los premios es dinero que uno postula para presentar su práctica de gestión municipal. Ahí tienen algunos premios. Está el premio Dubai, el premio Guangzhou, el premio de la Ciudad de México y el Reina Leticia. El de Dubai es el premio clásico
de la descentralización en el mundo. Es un premio que debe tener 20 años. Son 10 premios de $100.000. Yo, por ejemplo, hace muchos años colaboré para Rosario, lo ganó hace unos 20 años. El premio Wausou chino es un premio sobre temas de urbanización, sobre temas de urbanismo. El premio de la Ciudad de México, CDMX es la Ciudad de México, es el Premio Internacional de Cultura, a las experiencias culturales. Y el premio Reina Leticia es el premio a las políticas de discapacidad, de integración de los discapacitados. Son estos premios, ganarse este premio, no es solamente que yo me gané el Dubái y son $100.000. Son $100.000, es estar en el radar del mundo, es tener el premio y decir yo conseguí esto, entonces cuando yo voy a la otra ventanilla, digo, señores, yo además me gané el premio internacional tal, o me gané el premio internacional cual. Entonces aumenta mucho mi posibilidad de conseguir financiamiento. Última filmina, Carlos me va a matar. Bueno, no, tengo dos. Mostrarles, pero lo digo ahora con la última filmina. Es el tema de tener una oficina de cooperación. Yo les puse acá 10 cosas que yo les diría principales para tener una política de cooperación. Primero, compromiso del intendente. Yo ayudé a un municipio de la Patagonia a montar su agencia de cooperación, su oficina. Teníamos una persona, puse todos mis recursos, todas mis redes, hicimos todo. Conseguimos que el municipio entrara en el primer año postulado para una presidencia de una comisión de Mercociudades. 3 días antes, por un problema de política interna, el intendente dijo, no voy a ir. Bueno, listo, se acabó. No hay nada más que hablar. Ahí no había compromiso del intendente. No puedo montar una política si no está en la prioridad del intendente. Ahora, si yo miro otro caso, por ejemplo, Montecaseros, en Corrientes, cuando era gobernada por el compañero Eduardo Galantini, Eduardo logró poner el puente, hay una ciudad uruguaya enfrente, se llama Bella Unión, logró instalar en las cancillerías de Brasil, del Uruguay y de Argentina la necesidad de un puente que una Montecaseros con Bella Unión en Uruguay, ya el puente entre Uruguay y Brasil estaba, para armar la conexión más al sur de todas las conexiones entre Argentina y Brasil. Él iba, se militaba, iba a Montevideo, se iba a un lado, se iba al otro. Cuando está el compromiso del intendente por un proyecto estratégico, a Montecaseros le va a cambiar la vida en la construcción de ese puente. Lo va a transformar porque la gente, en vez de ir a Uruguayana, va a poder cruzar a Brasil cruzando por Montecaseros. Pero para eso necesito el compromiso del intendente. Si no tengo compromiso del intendente, yo le diría, largan menos 10. El segundo punto, contar con una oficina especializada en el tema. Yo no estoy diciendo que la ciudad de Buenos Aires históricamente contrata a ex embajadores argentinos, vinculados a la política y todo esto, se mueven como cancilleres, porque manejan las reglas de la diplomacia. Esto no está al alcance de todos los municipios, obviamente, ya lo sé. Pero que haya un lugar, alguien que esté pensando en la política de cooperación, una pequeña oficina. El municipio que más alto tuvo esto, Quilmes, en la época de Gutiérrez tenía una secretaría de relaciones internacionales. Hay municipios que tienen dirección, hay otros municipios que tienen oficina. El tema es que haya alguien que piense estas políticas y transversalmente las desarrolle con otros secretarios. Abrir una interlocución con los potenciales cooperantes. Lo primero que yo tengo que hacer es salir de paseo por Buenos Aires, armarme una lista de los embajadores, ir a decir, existo en el mundo, estas son mis políticas, tener una carpetita, mostrar lo que yo hago en el municipio, es el primer paso. Elaborar una cartera de proyectos de interés de los cooperantes. No son los proyectos que me interesan a mí. Si el mundo, como planteó hoy Adrián,
le interesan ODS, yo lo que tengo que hacer es presentar proyectos con la lógica de la ODS. No puedo armar en función de lo que a mí me interesa. Porque me van a decir, bueno, señor, si a usted le interesa eso, financielo usted, ¿sí? O consígase los recursos humanos usted. Hay que pensar desde la lógica de lo que interesa a los cooperantes. Y hay modas. Destinar recursos en el largo plazo. Yo sé que en el largo plazo estaremos todos muertos, pero la cooperación es un proceso acumulativo. Los municipios que más beneficios sacan son los que han invertido. Rafaela lleva 30 años de cooperación internacional. Rosario lleva 30 años de cooperación. Morón lleva 20 años de cooperación. Entonces, uno entiende por qué obtienen las cosas que obtienen. Esperar resultados en el mediano y largo plazo. Participar en redes de acuerdo a los intereses institucionales. Obviamente, no todos tienen los mismos, los intendentes no todos tienen los mismos intereses. Apoyarse en la experiencia de otras oficinas municipales. Buscar resultados territoriales, ya se los dije, esto no necesariamente para el municipio. Piensen que tanto rédito para la gestión política es decir, yo traje esto para el municipio, que decir traje esta autobomba para bomberos o traje estas becas para los estudiantes de la escuela media número 1 o traje estos recursos para los productores rurales pobres o para lo que fuera. Piensen siempre en términos territoriales. Y obviamente articular acciones con actores estratégicos territoriales. La política de cooperación tiene que estar acompañada por Leones, por el Rotary, por las escuelas, por los directores. Y si tienen universidad, también más porque les abre un mundo distinto que es, que yo no me voy a meter hoy, que es el de la cooperación internacional en universidades. Dejándoles nuevamente mis redes sociales, me callo y todas las preguntas que haya hoy o más adelante, con todo gusto, las cumplimos. Bueno, Dani, muy claro y sobre todo... Pido perdón, pero yo creo que la gente quería explicación de cómo hacerlo, ¿no? Así que no es chamullo, digamos, es cómo hacer la política. Es que cuando procuramos tener elementos y más allá de los conceptos académicos que bienvenidos sean, nos forman, nos capacitan y nos enriquecen, también cuando vamos al territorio necesitamos la praxis, necesitamos encontrar a quién llamo, por dónde llamo y qué consigo, ¿no? Es que es un poco lo que al final de cuentas vos necesitas en el territorio, recursos concretos, la puerta correcta para ir a golpear, y lo que vos nos has dejado hoy es qué puertas golpear, cómo golpearlas, cómo trabajar, qué resultados tenés. La verdad que es muy enriquecedor y muy oportuno en estos tiempos donde todo se complejiza, recorrer a estas instancias de asistencia internacional, cuando a lo mejor los gobiernos locales están, yo no sé cómo los habrá dejado la pandemia, ¿no? Pero los gobiernos locales y los gobiernos nacionales tradicionales están en un brete en respecto de los recursos y las oportunidades. Así que recorrer el camino de las agencias internacionales, de los organismos internacionales, me parece más que oportuno en estos días, ¿no? Dani, una de las preguntas es, ¿por qué crees que son poco utilizados estas redes de organismos internacionales por parte de los municipios? Desconocimiento, mito, pues lo dije antes, ¿no? El tema es conseguir a un japonés que me va a venir con una montaña de yenes. Ese es un gran mito, no, eso no existe más, y más para un país como la Argentina, que tenemos una pobreza, digo, paradójicamente, cuanto más crece la pobreza en Argentina, esto es triste decirlo, más aumenta la posibilidad de cosas. Pero en cualquier caso somos un país de renta media, digo, no somos, en América Latina mucho menos, somos un país de renta alta comparativamente a nuestros otros países, y entonces equivocamos el planteo. Estamos esperando, y cuando muchas veces
la ventana viene por otro lado. Yo creo que di varios ejemplos prácticos de gente que ha conseguido muchas otras cosas, becas universitarias o la visibilidad de proyectos de preinversión, o tantísimas otros bienes. No sé, puedo contar sin número, municipios que han conseguido, por ejemplo, en Italia los municipios son en general los dueños de los ómnibus, y los ómnibus a los 10 años hay que desguazarlos. Bueno, hubo en algún momento histórico municipios de Santa Fe, se pusieron todos de acuerdo y fueron todos a negociar y se hicieron cargo del traslado de vehículos de ómnibus, municipios muy pequeños de Santa Fe, de ómnibus que estaban con 10 años. Vos te imaginás esos ómnibus Iveco que ves en Milán o en Turín, digamos, con 10 años lo que representaba ese colectivo para un municipio, para una comuna de Santa Fe, digamos, ¿no? Pero eso hay que tener inteligencia, hay que tener organización, hay que saber qué es lo que uno va a ir a pedir, cómo lo va a ir a pedir, en qué escala, digamos, esto que yo decía, ir a pedir, ir a conocerse, tener una marca. Y lamentablemente parece que es un gasto el tener una oficina de cooperación. Y es un gasto si yo no uso. Digo, si contrato a alguien para que haga algo, ¿no? Y no muevo lo que tengo que hacer. Mira, hay un municipio, una persona, que es ese municipio que yo comenté del intendente que nos dejó en la parada de Mercociudades. Ese municipio es un municipio patagónico, donde hay nieve, no voy a entrar en detalle, pero tienen, bueno, todos los años, por un trabajo, reciben el equivalente a $850.000. En un container reciben piezas para la movilidad de discapacitados en la nieve. Porque nosotros pensamos en la discapacidad y pensamos en sillas de ruedas normales o en muletas normales, ¿no? Pero en la nieve no te sirve la misma, no es lo mismo. Y los noruegos tienen una ley que eso pasa en muchas partes de Europa, ¿no? Que los instrumentos de la discapacidad son del Estado, te los regala el Estado. Y a los 4 años te los renuevan. Eso pasa a ser un objeto de la colaboración. Vos te imaginás para lo que representa para municipios argentinos sillas de ruedas para discapacitados, sillines para entretenimiento para gente discapacitada, la cantidad de computadoras con 3 y 4 años que mandaban en los containers los noruegos, un pueblo muy generoso. Bueno, ahí no sé, el trabajo grande del municipio, ¿sabés cuál era? Los trámites en la aduana argentina. Claro. Esa era porque los noruegos te los daban. Claro. ¿Sí? Pero el problema es que después tenías que venir a luchar a Buenos Aires para que destraben, que estos son materiales sociales. Ahora, pensá que todos los años te llegan, por ejemplo, ese municipio regalaba a lo mejor 5 o 6 aulas de computación para todas las escuelas. Pues gratis llegaba así, en un contenedor mandaban de Noruega. Después lo invitaron al intendente, como hacían las cosas bien, ese municipio empezó a recibir otros productos. Entonces hay que saber enganchar. Ahora, si yo voy a tener a alguien de cooperación internacional en el municipio, eso era un chico, y la verdad que fue discípulo mío, con lo cual, digo, eso tenía alguna ventaja también. Pero él, por ejemplo, manejaba perfectamente el inglés. Digo, si yo voy a hacer cooperación internacional y no sé inglés, se me achican mucho las ventanas, digamos. Entonces también hay que saber ubicar quién es la persona que va a estar a cargo de esa política en ese lugar, ¿no? Tal cual, tal cual. Otra pregunta es, tiene que ver con las redes. Vos en un momento hablaste de las redes de cooperación internacional y hablaste también de una cuestión de aportes de membresía. ¿Todas las redes conllevan un aporte de membresía y son caros esos aportes? No, hay algunas que no,
que, por ejemplo, Mercociudades es casi simbólico. Y si uno medio se atrasa, se supone que la red, uno si participa de una red, inclusive ponen esas cláusulas de que no puede postular el que no está al día, ¿viste? Ese tipo de cosas. Pero en general, claro, no los piensen en términos de lo que representa para uno. Es decir, yo te digo, la membresía cuesta $1.000, no lo piensen como $1.000 de uno, piensen los $1.000 dentro del presupuesto de la municipalidad, digamos, ¿no? Bien. La más cara de las redes que yo puse ahí, creo que Sideu tiene como $10.000. Pero, insisto, es una relación costo-beneficio. Carlos, es como si vos decís, me sale caro o barato la cuota del club. Y bueno, si yo voy a entrenar todos los días, voy a pileta todos los días, la cuota del club me sale baratísimo. Ahora, si yo pago la cuota del club y voy una vez por año, me es carísimo, digamos, ¿no? Entonces, el tema es tener y yo creo que acá sí hay un problema con el tema de tener una política consistente, sostenida, profesional, ¿no? Esto no es para improvisados, esto. Tal cual. A ver, no hay que tener un doctorado en Harvard, no estoy diciendo eso. Son dos cosas distintas lo que estoy diciendo. Es una política sustentable, consistente, permanente. Acá nos dice José Luis de Tonkin, entiendo que es una afirmación, habla de que los arbolados se consiguen con convenios con las fundaciones alemanas. Eso depende. Para el amigo de Torkins, por ejemplo, la Municipalidad de La Prida montó su planta de tratamiento de residuos, que todos, que es un poco, fue por alguna época la primera del país, fue la meca, ¿no? En la época del Petizo Irigoyen, del que fue después senador, del radicalismo, y se la pagaron todos los alemanes, pero claro, fue la primera, no es que andaban los alemanes distribuyendo plantas de tratamiento, digamos, ¿no? El tema de llegar, de estar en sintonía con el tema de lo que le interesa a los cooperantes es fundamental. Y también hay modas. Esto, Carlos, es así. Sí, en política pública es muy habitual. O sea, si yo voy a buscar algo, me van a decir, ¿y por qué? Ahora, por ejemplo, hoy toda la cuestión ambiental en términos general, o cambio climático, o manejo de desastres naturales, eso está muy de moda, digamos. Y entonces aumentan las chances, ¿sí?, de conseguir. Hoy hay un énfasis grande en el tema, por ejemplo, vos sabés que yo tengo un compromiso histórico en materia de discapacidad, sin embargo, por ejemplo, hoy no es un colectivo que haya mucha cooperación, pero sí lo hay para los jóvenes, porque los organismos internacionales están muy preocupados por el tema de la juventud, el narcotráfico, las maras. Entonces, todo lo que sea trabajar con jóvenes vulnerables tiene más chances que trabajar con discapacitados. Y hace, yo te diría, 5 o 6 años, si uno iba con un proyecto de jóvenes, no había nada y había más plata para discapacidad. Bien. Dani, Darío, bueno, te saluda, te agradece y agradece la claridad de todos tus conceptos. Evangelina dice, me quedo pensando que estas redes de ciudades podrían brindar una mano importante para salir de esta crisis que nos está dejando la pandemia. Creo que son todas oportunidades. Acá, los municipios trabajan con organismos descentralizados, pero también trabajan con entidades que no responden a los municipios, sino que son entidades privadas. ¿Los municipios pueden gestionar ante estos organismos ayuda para estas entidades privadas? Bueno, eso fue un poco lo que dije, que pensemos la política de cooperación para todas las entidades en el territorio y para todos los ciudadanos en el territorio. Si alguien me dice, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo es más fácil? Bueno, por ejemplo, la cooperación educativa ni depende del municipio a la escuela, ni depende
ni en general los municipios tienen un área muy sofisticada de educación, ¿no? Salvo los municipios del conurbano. Pero yo lo que tengo que pensar es, bueno, hay mucha oferta, o sea, hoy un programa de Carolina de becas para estudiantes de posgrado, con beca integral en España, por ejemplo, tienen 500 becas. Bueno, si yo tengo un joven talentoso, que además lo quiero formar en un determinado tema, porque esto también es lo que hay que hacer. Por ejemplo, pensemos en una situación de un municipio del interior, ahí donde yo trabajaba en La Madrid. A vos te llega un chico que fue a estudiar a La Plata, te volvió recibido, vuelve y no sabes cuál es la oportunidad muchas veces, no sé, un chico estudió biología, pongamos, y vos no sabés de qué va a trabajar. Y vos a lo mejor lo querés formar y bueno, le podés conseguir una beca. No necesariamente darle un contrato en la municipalidad por 30 lucas, digamos. O sea, con el compromiso de que vos tratás de conseguir la beca para que vuelva y para que vuelva mejor. Entonces, hay que pensarlo no desde la municipalidad, hay que pensarlo desde el territorio del municipio, como casi todas las políticas, le digo a los compañeros que están escuchándome, ¿no? Pero digo, hay que pensarlo en términos del conjunto del territorio, ¿no? Voy a tener más éxito. A ver, la imagen del camión de bomberos es una imagen clásica, porque todos los bomberos voluntarios de la provincia de Buenos Aires viven de las ahora hay medio un mercado también de vehículos de segunda, pero muchas veces trabajan con donaciones, o con relaciones con bomberos. Bomberos lo tiene bastante acentuado lo de cooperación internacional. Pero hay que pensarlo porque hay más chances a veces que, por ejemplo, hay muchos cooperantes que dicen, no, yo con el Estado no quiero saber nada. Claro. Pero en mi territorio yo tengo un montón de organizaciones de distinto tipo. Y digo, yo las consigo. Si a mí lo que más me importa es sacarme la foto, me la saco lo mismo, porque lo conseguí yo, ¿no? Digamos, como en términos políticos, si vos querés, de lo más mezquino. Y en términos más generosos, consigo algo para mi pueblo. Entonces, hay que pensar con grandeza en este punto, ¿no? Bien. La última, Dani, ya para no seguir abusando de tu tiempo. ¿Queda alguien todavía escuchándome? Sí, ¿cómo que no? Y estás respondiendo. ¿Existe algún organismo gubernamental que se ocupe de este tema que no sea la Cancillería? ¿Existe alguna, me imagino, alguna oficina que se ocupe de este tema de la colaboración internacional, exceptuando la Cancillería? A ver, yo voy a hablar no por este gobierno, sino voy a hablar por la Argentina. La política de cooperación, los casos más exitosos construyen sus políticas, los propios gobiernos locales. No estén esperando que desde Cancillería va a bajar milagrosamente. En general es un área relativamente débil en los gobiernos. Bien. Y lo digo en todos los gobiernos. He trabajado en el tema desde el año 90, yo te diría 97, 98 para acá. O sea que llevo 23, 24. Y no es un tema de... A ver, yo soy el clásico que trabaja para esos organismos, ¿no? O que me piden. La política se construye desde el municipio. Las provincias, todas tienen un área de cooperación internacional. Pero hay veces que esas agencias, suelen tener en general el rango de subsecretarías, en general, tanto de nación como en provincia. Pero son áreas que la verdad que no tienen ni los recursos, ni la robustez, las capacidades institucionales. Muchas veces hay municipios que tienen más capacidades que esos organismos. Por eso, mi sugerencia fue apuntalen cerca de alguno de los municipios que tengan cerca en el territorio. Seamos grandes, no pensemos en la mezquindad política, digamos, y apoyémonos en los que han hecho ese camino. ¿Sí? Bien. A ver, eso como primer... Después, no están obligados, no existen en la Argentina registros nacionales de cooperación internacional. Sí existen en otros países.
Por ejemplo, si vos querés desarrollar una política de cooperación internacional, en Bolivia, yo trabajé para la cooperación alemana en Bolivia, tenés que registrarte. Hay una ley nacional que dice que tiene que haber un registro de cooperación. En la Argentina no existe eso. O sea que cada municipio construye su propio camino. Lo que sí es bueno es ir a esas dependencias con una política en la mano y decir, aquí yo tengo esto. Eso sí te ayuda. ¿Sí? Bien. Pero tenés que ser fuerte primero vos. Está clarísimo, Daniel. Y la última, Dani, te prometo que esta es la última. Betina nos pregunta si esos tipos de colaboraciones, como hablábamos recién, a organismos que no son necesariamente gubernamentales, ejemplo, una fundación de salud, ¿podría acceder? Sí, si consiguen novio o novia, digo, la fundación, en el tema, si lo consiguen, ¿por qué no? Lo que tenemos que tener todas las fundaciones, ¿no? Yo como presidente Findel, todo absolutamente en regla, ¿no? Porque a ver, hay un tema que muchos, a ver, hay que tener todos los papeles en regla, después para tramitar actividades, hay que, sí, cuando uno invita y eso, hay un registro nacional para las fundaciones. Estoy hablando para el sector privado, no para los municipios. Hay que registrar en migraciones, cuando uno hace actividades de cooperación. De hecho, hace 2 años Findel recibió, por primera vez después de 20 y tantos años, vino la National League of Cities, o sea, la Asociación Nacional de Ciudades de Estados Unidos, y eligió a Findel para su seminario argentino, creo que vos estuviste, en el seminario argentino-americano de alcaldes, que hubo, y nosotros tuvimos que establecer y tenés que tener un registro. En ese momento, si no, yo no recuerdo mal, con la Dirección Nacional de Migraciones, porque había gente que venía de Estados Unidos a hablar. Y no lo hacía como turistas, sino que venían en su rol de alcaldes, digamos, ¿no? Pero no es nada complicado, digamos, se hizo por internet el trámite y eso. Sí, siempre con la cooperación ser muy transparente. He visto a cooperantes perder, ¿sí? Por no poder justificar cuestiones, pero absolutamente mínimas, de no poder justificar gastos, y eso hace que tumbes toda tu política. Bien. Bueno, Conozco Dani, casos de cosas espantosas, esas me las prefiero olvidar, digamos. De cooperantes argentinos. Esa fue la última, creo que hoy de fue una de las clases. Cooperados argentinos se comieron una camioneta, por ejemplo. Bueno, eso dejémoslo. Esas tonterías que hacen tanto daño, porque construir los vínculos cuesta mucho y perderlo no cuesta nada. Y cuando se tiene una mirada como la que se tiene que tener en la función pública de mediano y largo plazo, uno debe entender que debe invertir mucho tiempo para la construcción de vínculos, sobre todo cuando se trata de cuestiones internacionales, porque esos vínculos trabajados durante mucho tiempo van a tener una larga vida útil y no aquellas transacciones inmediatas y rápidas que se agotan con el recurso mismo. Digo, hay que ser un poco más oriental y no tan americano en la construcción de vínculos cuando vamos a buscar este tipo de ayuda. Hay cooperantes, ¿no?, que largan más rápido las acciones de cooperación, pero son más inestables. Claro. Estos son, perdón porque ocupo un poquito de tiempo, pero es interesante, Carlos, esto que me planteas. Por ejemplo, los canadienses son más confiados. Entonces, te largan el recurso más rápido, pero si por ahí después te desaparecen. Hay cooperaciones, los suecos, los alemanes, que cuando vos construís un vínculo, te lo mantienen en el tiempo. Entonces, por ahí al principio es poco, es trabajoso, pero una vez que vos construiste la confianza, sos parte de ellos. Eso es muy interesante. Y el otro tema, que vinculado un poco a
a estos temas, digamos, que siempre tengan, hay cooperaciones que tienen distintas modalidades. Algunos, yo no hablé, por ejemplo, de la cooperación se llama política, ¿no? Que es la cooperación de partidos políticos. Dentro de nuestros compañeros, por ejemplo, hay un grupo, no todo el peronismo, pero hay un grupo que tiene un acentuado vínculo con la cooperación alemana. Es una institución que a lo mejor la conocen, que se llama ASEP, la Asociación Civil de Estudios Populares. Históricamente ASEP está financiada por la Konrad Adenauer, que es una fundación política social cristiana alemana. Sí, sí. Entonces hay también una cooperación de tipo política, pero no abunda. En la Argentina básicamente la más importante es la alemana. Bien. Bueno, Dani, hemos llegado al final de este día jueves intenso y muy, muy provechoso para todos, con una clase que daba más para tener el Navirome en la mano y tomar notita de cada uno de los aspectos y volver a revisar cada uno de los slides que pusiste, porque hay mucha información útil y has tenido la generosidad y la oportunidad de brindarlos a todos nosotros que en estas cosas somos bastante ignorantes muchas veces, ¿no? Y que esa ignorancia hace que nos perdamos oportunidades, que si un dirigente pierde oportunidades para él, y bueno, que se juega el dirigente. El tema es cuando un dirigente tiene responsabilidades y el que pierde oportunidades es el pueblo que representa o aquel que tiene que tratar de sacar adelante. Con lo cual, la obligación de todo dirigente es estar siempre